Gracias le damos al Dios Todopoderoso, al Rey que vive y reina en nuestros corazones, que cada día nos levanta con el ánimo de conocerlo más, de conocer de su gran amor, de conocer de esa pasión que siente por la humanidad. Damos gracias a Dios, le damos gracias, honra y alabanza al Rey que vive. Venimos desarrollando temas sobre el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y el título del tema de hoy, Dios te ama más allá de lo imaginable. Tú no te imaginas, no tienes ni siquiera la idea de cuánto Dios te ama. O si la tienes, no la valoras en la calidad de lo que debemos valorar, tanto que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Si en algún momento quisiéramos, pudiéramos entender y comprender la grandeza de ese gran amor de Dios, entonces no temeríamos nada. No temeríamos a nadie, ni a nada, ni lo que ocurriera a nuestro alrededor, porque sabemos que Dios responde a las peticiones de nuestro corazón. Dios responde, mi amado, Dios responde. Dios responde. Él responde siempre. Lo que pasa es que nosotros nos ahogamos tanto en la dificultad que estamos pasando que no vemos ese amor imaginable de Dios. Y como les decía, el título del tema de hoy, Dios te ama más allá de lo que tú imaginas. Dios te ama más allá de lo imaginable. Y quiero leerles una cita bíblica en Jeremías 31:3. Te he amado con amor eterno, te he atraído con bondad. Eso es lo que el Señor te dice. Dios te ama más allá de lo que tú piensas, porque Él te ha traído hacia Él con amor eterno, te ha traído con bondad. Ese es el amor de Dios. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y amando a Dios vemos el costo y el beneficio de lo que significa amar a Dios. El costo y el beneficio de ese amor que tú profesas a Dios. Tenemos que enamorarnos, mis amados, enamorarnos cada día más de Dios para que todo ese ataque diabólico caiga, se desintegre, se deshaga, porque el peso de la unción de Dios sobre tus hombros es tan grande que nada se puede acercar a ti. El resplandor de su grandeza es tan grande que todo aquello que te quiera hacer mal se asoma a ti, tiene que huir, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Y te hago una pregunta, y hagámonos esta pregunta. ¿Amamos a Dios por lo que Él es o por lo que Él hace en mí? Hazte esa pregunta ahí donde estás. ¿Estás amando a Dios por lo que Él es o por lo que Él puede otorgarte, por lo que Él puede darte, por lo que Él puede resolver en tu vida? Y yo creo que todos nos hacemos esta pregunta con frecuencia. ¿Por qué estoy amando a Dios? ¿Por qué estoy buscando de Dios? Es importante que nos hagamos esta pregunta, que nos confrontemos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué lo amo? A veces cuestionamos la bondad de Dios por lo que nos ocurre, por lo que le ocurre a mi familia. ¿Por qué siendo un Dios tan bueno no sana a mis padres, no sana a mi hijo, no sana a mi esposo, no convierte a mi esposo? ¿Por qué siendo un Dios tan grande permite que haya adulterio? ¿Por qué siendo un Dios tan grande permite que haya masacre? En estos días hablaba con alguien y me decía, pero es que Dios es una controversia. O sea, Dios se contradice a sí mismo. Porque, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué en el mundo Dios permite que violen niños? Dios no permite eso. Esa es la maldad del hombre. ¿Y por qué Dios no dejó que siguiéramos viviendo en el paraíso? ¿Por qué Dios, me decía la persona, por qué Dios tuvo que enviar a Satanás a la tierra? Y no es que nos ama. Y entonces, ¿por qué lo envió? No es por la desobediencia del ser humano. Porque si Eva no hubiese desobedecido a Dios,
con todo lo que Dios le dio, con todo lo que Dios le permitió vivir, no hubiese desobedecido a Dios, viviéramos en el paraíso, pero hubo una desobediencia. Y me decía la persona, y no me dejaba ni respirar. Y me llamaba y yo me iba y me llamaba. Pero ven acá, pero dime, explícame, ¿por qué ese primer pecado fue en el cielo? ¿Por qué? Yo le decía, es que hubo una rebelión en el cielo. El enemigo, Satanás, que era el ángel de luz, que vivía para adorar a Dios, se rebeló contra Dios. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Bueno, yo lo único que te digo es que hay cosas que Dios no nos revela. Hay cosas que quedan allí en Dios porque no las alcanzamos a comprender. No la alcanzamos a comprender. Entonces, ¿por qué tengo este familiar enfermo? Porque hay cáncer, porque hay esto, porque hay lo otro. Vivimos un mundo contaminado, lleno de pecado. Y el pecado atrae todas estas consecuencias. Cuando no cuidamos, cuando no, a nosotros se nos salen de las manos tantas cosas que solo Dios puede organizar. Y eso de acuerdo a su misericordia y eso de acuerdo a la disposición que tengamos en el corazón de amarlo, de buscarlo. No somos culpables. Mucha gente quiere hacer culpable al cristiano de las cosas que pasan o de lo que Dios hace o de lo que Dios no hace. Y te vas a ver muchas veces confrontado que por qué y que te van a hacer preguntas como las que me hacían a mí el domingo. Ay, Dios mío, Padre, ¿verdad? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi familiar está enfermo? ¿Por qué no se levanta de la cama? ¿Por qué se tuvo que morir? Y más cuando fallece un ser querido, lo que le decimos a Dios, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no metiste la mano? ¿Dónde estabas tú cuando estaban violando a ese niño, esa niña? ¿Dónde estabas tú? Dios mío, Padre, en verdad hay que amar a Dios para continuar con Él, para buscarlo de corazón sincero. Y es lo que muchas personas no entienden, no pueden entender cómo un Dios amoroso podía retener la sanidad de un hijo, la sanidad de un ser amado que lo vemos postrado en una cama, sufriendo. Y cuánto no quisiéramos nosotros tener el poder para sanarlo, para levantarlo. Pero esos son los misterios de Dios. Dios lo puede hacer todo, pero Dios tiene sus misterios y no lo podemos acusar de que nos esté enviando males. Dios no tiene pensamiento de mal para nosotros. La misma humanidad, la concupiscencia de la humanidad crea todo esto desastre en la vida del ser humano, en sus propias vidas. Y ahí es donde se desafía nuestro amor. Dios hoy desafía tu amor. Dios está desafiando tu amor hoy. Yo sé que tienes muchas preguntas y muchas personas se dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque ese desafío se basa en lo que Dios quiere para ti, no en lo que Dios hace para ti. Dios no es tu mandadero. Hay que mirar las consecuencias de nuestros actos y por qué estamos desafiando, porque estamos siendo desafiados a través de nuestros propios actos. ¿Sabes? Dios quiere lo mejor para nosotros y Él perdona nuestros pecados día a día. Él nos perdona, nos ama tanto que nos dio a su Hijo, pero nosotros pagamos la consecuencia de nuestro pecado, aunque seamos perdonados. Y ahí vemos, ¿verdad? Cuando Dios no te da lo que tú le estás pidiendo. Dios te puede dar millones de cosas, pero no las ves porque tú quieres tú vas en un solo sentido, no entiendes el sentido de Dios. Y estás orando por algo específico. Estás orando, estás batallando por eso que tú quieres ver. Y si no lo ves, entonces cuestionamos a Dios. Pero es que Dios se tarda, es que han pasado tantos años y ¿por qué? ¿Será que ya no? ¿Sabes qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío también luchó contra esto. ¿Cómo pudo Dios haber permitido que ocurriera el holocausto?
Yo cuando vi esa película, a mí, Dios mío, el corazón se me reventó. Sorprendente el horror y la tristeza que vivieron todos esos judíos. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que muchos judíos continuaron confiando en Dios. Mucho pueblo de Israel continuó confiando en Dios. Y como dijo Job, aunque él me mate, en él esperaré. Eso está en Job 13:15. Aunque él me mate, en él esperaré. ¿Hasta dónde alcanza tu amor por Dios? ¿Hasta dónde alcanza ese desafío de tu amor por Dios? No, es que ya mi esposo se fue. Como mi esposo se fue, ya yo no quiero la restauración. Y como no quiero la restauración, pues yo me voy a apartar de Dios. Ya no tengo nada que hacer con Dios. Ya no tengo que buscar a Dios. No, ahora es cuando más tienes que buscarlo. No por el que se fue, sino por el que queda. Quedas tú, quedan tus hijos, queda tu corazón que tiene que ser restaurado con Dios, en ese amor perfecto de Dios. A veces cuando perdemos nuestros seres queridos, nos preguntamos, ¿por qué los milagros ocurrieron solo durante los tiempos de los apóstoles? ¿Por qué separaban los paralíticos? ¿Por qué sanaba a los ciegos? ¿Por qué, Dios mío, por qué no sucede en mi tiempo? Mucha gente se pregunta eso. Y yo creo que el hecho de que mucha gente sobrevivió al holocausto después de todo lo que soportaron, ¿sabe cuál fue el milagro más grande que pudo ocurrir ahí en ese holocausto? Es que mucha gente mantuvo su fe. Mucha gente mantuvo su fe en Dios. Y eso es el mayor milagro que pudo ocurrir en ese tiempo. Y ese es el mayor milagro que puede ocurrir a ti, que no importa lo que esté pasando con tu vida, no importa el divorcio, no importa quién se fue, no importa quién te dejó, no importa si tienes que criar a tus hijos solo, sola, no importa si te destrozaron el corazón, tú sigues creyendo en Dios y sigues buscándolo en espíritu y en verdad. Dios quiere el amor incondicional de sus hijos. Dios quiere tu amor incondicional, que no importa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tú lo sigues amando. Él quiere que lo amemos, aun cuando estemos en diversas pruebas. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, ámalo de corazón sincero. Él quiere ese amor. Él quiere que lo amemos con ese amor sacrificial. Ese debe ser nuestro estilo de vida continuo. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Y vamos a ver que Dios recompensa la fe. Dios recompensa tu fe. Dios recompensa tu confianza. ¿Sabes? El amor de Job restauró su fortuna. El amor de Job restauró a sus hijos. Aún más, Abraham mostró amor incondicional cuando estaba dispuesto a sacrificar a Isaac en el altar. Cuando mostró que no retendría nada a Dios, que todo se lo daría, incluido su hijo. No le negaría ni siquiera a su amado hijo. ¿Y qué hizo Dios? Proporcionó el cordero, el carnero para el sacrificio. Si tú le entregas tu corazón a Dios incondicionalmente, Dios va a proveer ese carnero para el sacrificio. Y sabes, de las cenizas del holocausto, la peor situación inimaginable, nació el moderno Estado de Israel. De ahí, de esas cenizas, nació un nuevo Israel. No fue exterminado al 100%, aunque muchos judíos entraron en esos hornos crematorios. Vivos entraban ahí.
cosas que uno no entiende, que uno no puede comprender. Pero de allí, de esa ceniza, resurgió un nuevo Israel. ¿Qué está pasando con tu corazón? Estás resurgiendo de esas cenizas que quedaron de ti. Te puedes levantar de esa ceniza como un nuevo ser, como una nueva persona. Si el divorcio te destruyó, si estás desanimado, desanimada por lo que ocurre en tu familia, ¿será que te puedes levantar de esa ceniza? Como el pueblo de Israel, sigo creyendo en un Cristo, en un Dios de misericordia a pesar de la tragedia vivida, de la tragedia vista, de la tragedia sufrida. ¿Sabes qué estás sacrificando tú para seguir a Jesús? ¿Qué estás sacrificando tú? Dios te está llamando en esta mañana. Que sacrifiques tu orgullo, que sacrifiques tu rabia, que sacrifiques tu enojo, que sacrifiques tu desesperación, tu angustia, para amarlo, por amor a Él. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Mateo 22:37 dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ahí está. Mateo 22:37 quiere decir con todo nuestro ser. ¿Cómo estás amando a Dios? Por lo que Él te puede dar. ¿Sabes una cosa? Que si tú y yo amamos a Dios para recibir sus beneficios, estamos amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Porque estamos buscando nuestro beneficio en Dios. Pero no estamos buscando al Dios que si tú le entregas tu corazón, que si tú lo amas con todo tu ser, todas las añadiduras van a venir. Pero ¿cómo podemos saber si amamos a Dios incondicionalmente? Muchos creemos que amamos a Dios incondicionalmente. Si oramos y le pedimos a Dios que nos revele su corazón, si le preguntamos cómo podemos bendecirlo y anhelamos estar en su presencia y conocerlo más aún, Él te va a dar esa respuesta. Él te va a dar esa respuesta, mi amado, mi amada. Pregúntale a Dios. ¿Cómo lo puedes? Que te ayude, que te dé la fe, la certeza de poder amarlo por lo que Él es y no por lo que tú esperas de Él. Si tú le preguntas a Dios y le dices que te revele su corazón, que te revele cómo es que Él te ama, cómo es que Él te ama, ahí vas a ver que tu vida de oración va a cambiar y vas a encontrarte con la necesidad, el deseo de decirle a Dios, te amo, te amo. Entonces tus oraciones y mis oraciones se centrarán más en el Dios de la misericordia que en tu problema, que en tu situación. Que tu amor egoísta no te motive a buscar a Dios para resolver tus problemas. Que tu amor egoísta no te lleve a darle órdenes a Dios, sino a decirle al Señor, gracias por lo vivido, gracias por lo que estoy viviendo hoy y gracias por lo que viviré mañana. Tu amor incondicional por Dios puede hacer que tu vida sea más llevadera, más llena de su presencia. A veces sentimos que amar a Dios es tan difícil, porque es que no lo amamos.
lo buscamos y no lo buscamos de corazón. Lo buscamos como un empleado. Lo buscamos como uno que tiene que hacer las cosas por nosotros. Y Dios no trabaja así. Tenemos que pedirle a Dios misericordia por nuestras vidas y por las vidas de nuestros seres queridos. Ten misericordia, Dios. Pero no le podemos decir, Dios, Jehová, Dios, Jesús, ve allá y jálale las orejas. Ve allá y tráncale el camino. En tu infinita misericordia, Dios, muéstrale tu amor. Por tu misericordia, Dios, ábrele el entendimiento a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mi esposo, a la esposa. Cuando Dios nos llama, queremos complacerlo, respondiendo al llamado. Cuando Dios nos ama, por primera vez queremos hacerlo todo para Él. Y es como un matrimonio. Cuando Dios me llamó a mí, yo quería llenar estadios y llevaba buses cuando habían eventos y alquilaba buses y hacía una cosa y hacía otra cosa. Primer amor por Dios. Pero al pasar el tiempo pasa como el matrimonio, se enfría el amor y vienen los conflictos. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, se nos enfría el amor por Dios y entramos en el conflicto con Dios. Entonces reclamarle, pero si yo te diezmo, pero si yo te busco, y a cavilar en nuestra mente, ¿por qué me está pasando esto? Pero mira, yo estoy llevando los diezmos. ¿Por qué me quedé sin empleo si yo estoy llevando los diezmos? Si yo estoy, porque estoy de mal en peor, si yo estoy orando, si yo le estoy dando a Dios lo que yo necesito, lo que Dios quiere de mí. Mentira. Estamos buscando a Dios como un sirviente, no con la devoción que Él se merece. Tenemos que renunciar a nuestro propio yo, a nuestra propia vida y amarlo por lo que Él es, por lo que Él se merece, por su grandeza, por su majestad. Debemos vivir vidas de devoción a Dios y entender su llamado. Su llamado no es para darte y darte y darte, su llamado es para salvarte. ¿Sabes? Si vas a los apóstoles, sus historias son una inspiración para nosotros. ¿Cómo lo dejaban todo? ¿Cómo lo dejaban todo por servirle a Dios? Hoy nosotros estamos en la comodidad de nuestra casa y también podemos servirle a Dios. También podemos ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Mateo 12, 28 al 34 nos dice que debemos amar a Dios con cada fibra de nuestro ser. Y te pregunto, ¿esa es la prioridad de tu corazón? Amar a Dios con todas las fibras de tu ser. ¿Estás listo? ¿Estás lista para amar a Dios con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a escuchar los deseos de su corazón y seguirlo incluso si eso significa que te sacrifiques personalmente? Si esto significa que ya no tengas 100% a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en la mente, sino que los reemplaces por el Cristo que vive. Si tú estás dispuesto a amar a Dios de esta manera, a escuchar obedientemente su llamado, que estés incluso dispuesto a renunciar a todo lo que te atrapa en el mundo, así como Abraham renunció a su hijo. Vas a estar dispuesto a amar a Dios sin importar las dificultades que puedan enfrentarte en la vida. ¿Sabes? Si tú amas a Dios incondicionalmente, por lo que Él es y no por lo que te da, ¿sabes qué va a ocurrir? Vas a obtener las promesas, los beneficios de un Dios que vive y reina en ti.
Vas a ver tus hijos restaurados, cambiados, tus hijas cambiadas. Vas a ver ese esposo que lentamente y poco a poco va a ir buscando la presencia de Dios en medio del torbellino de problemas que tiene. ¿Sabes? El amor a Dios es un amor de rendición. Tenemos que rendirnos. El universo mismo tiene que rendirse a Dios. El Dios de Israel y el Creador es lo más importante que puede haber en tu vida. Hombres y mujeres de la fe han perdido la vida al seguir el llamado de Dios. Hombres y mujeres de fe perdieron la vida siguiendo a Dios, siguiendo a Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de sus beneficios, tanto en esta vida como en el más allá? Dios te está mostrando su amor inagotable. El amor de Dios no se agota. El amor de Dios no pregunta, Elvira, ¿hiciste la tarea? Elvira, amaste a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor de Dios es inagotable y siempre te va a estar deseando. Y podemos encontrar en la Biblia la palabra, pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que aman y obedecen sus mandamientos. Ahí está en Éxodo 26. Pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Obedecer, amar los mandamientos de Dios para que nuestras generaciones gocen de ese amor de Dios, de esa presencia divina. Amor inagotable es la palabra hebrea que significa hexet. Hexet. Y aparece 248 veces en la Biblia. Amor inagotable. ¿Y sabes cómo se traduce el amor inagotable de Dios? Se traduce como misericordia. La misericordia inagotable de Dios va a abrazar a tus hijos, pero tú tienes que creerlo y tienes que entregarte a ese Dios de misericordia. Su misericordia inagotable va a abrazar a tu esposo, a tu esposa, va a abrazar a tus hijos, a tus nietos. Ese es el amor inagotable de Dios, la bondad de Dios, la virtud, la amabilidad, el favor, el bien, la piedad de Dios. Eso significa el amor inagotable de un Dios que vive en tu corazón. ¿Tienes amor inagotable para Dios? Jesús decía, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahí está en Juan 14:15. Y yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, dice el Señor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, nosotros también debemos permanecer en su amor. Juan 15:9. Qué beneficio tan asombroso, mi amado, mi amada que me escucha. Qué beneficio tan asombroso e increíble podemos experimentar al amar a Dios cuando nos entregamos a Él y a sus caminos. Podemos experimentar ese amor inagotable, increíble de Dios. Yo quiero vivir con su favor. No sé si tú quieras vivirlo, pero debemos querer vivir a su favor, su amor, su amabilidad, su bondad. Y esa es la recompensa para ti que lo amas.
Esa es la recompensa para todos aquellos que aman y guardan sus mandamientos. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a amar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Estás dispuesto, dispuesta a buscarlo de todo corazón, a desearlo, a desbordarte de amor por Él? Pídeselo. Si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Jueces 5:31 dice, aquí vemos la canción de Débora y ella hace referencia a esta frase. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. ¿Qué te dice esta cita bíblica? Sé como el sol en toda su fuerza. ¿Quieres ser como ese sol? Ese sol que aquí en Barranquilla a las 12:30, desde las 11, 12, 1 hasta las 3, 4, está en todo su esplendor y parece que uno se fuera a derretir en la calle. Eres tú ese esplendor de luz para todo aquel que se acerca a ti. Es que yo quiero ser esa luz. Yo quiero llevar el resplandor de su grandeza. ¿Pero qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué estás haciendo para que cuando ese esposo te contacte, tú puedas transmitir ese fuego, así sea a través de un teléfono? Que cuando esa esposa te llame, tú le puedas transmitir ese poder, esa fuerza, ese resplandor a través del teléfono. Ay, mi amado, mi amada, es que a mí me gusta hablar contigo porque cuando tú hablas, yo no sé qué tienes, hablas con un denuedo, hablas con un fervor de Dios, pero es su presencia, es en su presencia, es en su presencia y es amando lo que tú vas a conseguir el fuego de la pasión de Dios. Al que ama a Dios se le promete ser como el sol en toda su fuerza. ¿Y qué significa esto? El sol arde de adentro hacia afuera. El resplandor del sol y la fuerza de su luz no viene de afuera, viene de adentro hacia afuera. Es la luz desde el núcleo mismo de su ser. El calor del sol sostiene la vida en nuestros planetas y sin el sol, todo lo que vive en el planeta moriría. Y sabe que Dios crió el sol no solo para verse bien en el cielo, sino para hacer posible que la vida continúe en este planeta. Dios te creó, mira, quiero que te metas en esta revelación. Dios te crió para que tú seas esa luz que penetre tan profundo en los corazones que se acercan a ti, que les des vida, que transmitas vida a todo aquel que se acerca a ti, puedas transmitir esa vida, puedas transmitir a ese Dios de poder y que esto salga del núcleo de tu corazón hacia las personas que aman a Dios, hacia las personas que se acercan a ti, puedan experimentar ese amor de Dios hacia ti. Y sabes, si tú amas a Dios, tú vas a ser así. La luz de la presencia de Dios va a ser evidente en tu ser interior y vas a traer luz, calor, vida a quienes te rodean. ¿Quieres que tu matrimonio cambie? ¿Quieres que tus hijos cambien? ¿Quieres que la empresa donde trabajas cambie? ¿Quieres que tu entorno cambie? Transfórmate en esa luz, en ese calor, en eso que da vida, en eso que no permite que un corazón muera, porque tú eres el resplandor de su grandeza y de su amor. ¿Y sabes algo?
En el sol no hay oscuridad. En el sol no hay oscuridad. Y ni siquiera se pueden acercar al sol. Ni siquiera si un avión se acerca al sol explota. Y si tú eres ese sol que brillas con toda la fuerza de un Dios que está en el núcleo, en el centro de tu corazón, toda arma que venga contra ti explotará. Todo aquel que te quiera hacer daño y se acerca a ti a dañarte, tiene que explotar, porque el resplandor que emana de ti lo derrite. Ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, porque caminas en la grandeza de un Dios que vive en tu corazón. Caminas en la grandeza, en esa luz resplandeciente de ese ser que te ha elegido para dar amor y atraer más almas a su presencia. Y sabes, así como el sol, el amor de Dios puede desterrar la oscuridad en tu vida. Cuando pienso en la oscuridad, a menudo la comparo con el miedo. El apóstol amado de Dios dijo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Eso te lo dice el apóstol Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él te eligió primero a ti antes de tú elegir a Dios. Y si has pasado por circunstancias difíciles y duras y aún estás pasando, llénate de su amor y que el resplandor de su grandeza en ti queme todo lo que te acosa. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está en 1 Juan 4, 18 al 21. Ama a tu hermano, no importa lo que te ha hecho. No importa si se fue, si se divorció, si te aborreció, si te desechó. Ámalo, te dice el Señor. Cuando el sol está en toda su fuerza, no hay oscuridad ni obstáculo delante de él. Todo esto tiene que ser desterrado. Debemos ser como el sol en todo su resplandor. Sé como el resplandor en toda su luz. Y sabe que todo lo que te ha ocurrido y todo lo que te sigue ocurriendo, todo ocurre para bien. Pero ¿cómo va a ser para bien esta enfermedad? ¿Cómo va a ser para bien verme en una cama? ¿Cómo va a ser para bien? ¿Sabe? Yo siempre pienso que las personas que van a una cama van por una oportunidad de vida. Pero ¿cómo así si se está acabando? Oportunidad de vida. Oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque en esa cama es que hay arrepentimiento, en esa cama es que hay deseos de Dios, en esa cama es que hay salvación y vida eterna. Porque el que está en una cama se reconcilia con Dios y obtiene la vida eterna. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No todo en la vida será fácil.
o agradable, pero tenemos esta increíble promesa. Cuando amamos a Dios, Él resolverá las cosas por nuestro bien. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deleitarnos en Él. Deleítate en Él. Salmo 34, 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alégrate, canta alabanza. Pero ¿cómo si mi corazón está partido? Pero ¿cómo si tengo enemigos? Pero ¿cómo si me persiguen? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, cuando lo amamos de todo corazón, Él puede poner sus deseos en nuestro corazón. Ya no pensamos solo en nuestro placer, sino que deseamos las cosas que Él desea. Tú estás deseando lo que Dios desea. De repente queremos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Cuando Dios ve que te deleitas solo en Él, cumplirá todas tus peticiones, porque lo que desea se podrá ver, se pondrá a su servicio. Yo deseo que mi esposo regrese. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Deseo que mi esposo regrese. Yo deseo que mis hijos se conviertan. ¿Para qué? ¿Para qué deseas que tus hijos se conviertan? Todo lo que deseamos lo debemos desear para ponerlo al servicio de Dios. Yo deseaba que mi esposo regresara. Hoy deseo que Él se coloque al servicio del Dios que vive. Yo deseaba que mis hijas se convirtieran. Y cuando se convirtieron para el servicio de Dios, allá hay 2 parejas de pastores al servicio de Dios. ¿Para qué deseas lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Para tu beneplácito o para el servicio a Dios? Cuando Dios sabe que tú entregas de corazón, Él va a utilizar eso que tú le estás entregando para su servicio. No sé si estás tomando esta revelación, no sé si estás tomando esta palabra, pero yo te quiero decir que todo lo que tú deseas debe ser para el servicio a Dios. Yo deseaba que mi hija mayor se entregara al Señor, pero no para verla de cristiana y, ay, ya es cristiana. Para el servicio a Dios. Úsala, Señor. Mi segunda hija, úsala, Señor. Mi tercera, mi cuarta, Señor, ahí están, te las presento para la gloria de tu nombre. Úsalas. Involúcralas en tu servicio, Señor. Pero para esto, ¿sabes qué tienes que hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Mateo 6. Este pasaje habla sobre provisión de Dios. Nos dice que debemos preocuparnos por las cosas, que no debemos preocuparnos por las cosas temporales. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿O qué voy a hacer con mi vida? Entrégasela al Señor. En lo que debemos ocuparnos tú y yo es en buscar y vivir a su manera. Y por eso te lo dice. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No se preocupen por el día de mañana. Ahí está en Mateo 6, 33 al 34. Vive tu día como si fuera el último. Si tú consideras los costos y el beneficio personal de amar a Dios, debes decidir amarlo de todo corazón.
La ambición de tu vida debe ser seguir sus mandamientos, seguir a Jesús. Seguir a Jesús es seguir el camino de la verdad, porque el camino de la verdad te conduce a una vida abundante en lo venidero. Bendito Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque lo primero y lo primordial es amarte a ti sobre todas las cosas. Vamos, tú que estás allí, dile, quiero ser como ese sol que alumbra y da su resplandor de adentro hacia afuera, de su núcleo hacia afuera, hacia el exterior. Y con ese calor y esta luz da vida al planeta Tierra. Yo quiero ser ese sol que ilumine, que brille de adentro hacia afuera. Vamos, díselo al Señor. Y que cuando ese sol brille, pueda derretir todo lo que está a mi alrededor, que no sea bueno. Y poderle dar vida al que está muerto. Poderle dar vida y rescatar almas. Y que la luz de tu poder y de tu grandeza que brille en mí, queme todo ataque diabólico, todo lo que venga del enemigo quede deshecho. Así como nada se puede acercar al sol, que nada se puede acercar a ti, mi amada, porque el resplandor de su grandeza brilla en ti. Te adoramos, Dios, te adoramos y te bendecimos, Rey. Te damos honra, gloria y alabanza. A ti que vives y reinas en nuestro corazón. Si esta palabra tocó tu corazón y comienzas a amar a Dios, ama a tu hermano, ama a todos aquellos que estén a tu alrededor. Extiéndele tu mano y comparte esta palabra con más personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.